del Señor. Apocalipsis, capítulo 16. Libro de Apocalipsis, capítulo 16. Alabado sea Dios, versículo 3. Hay poder en Jesús. Hace unos cuantos días atrás que nos quedamos ahí, en ese punto, y vamos a dar continuidad. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar en ese importantísimo tema que hemos estado desarrollando con relación a las siete copas de la ira de Dios. Amén. Y vamos a leer al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Amén. Gracias damos al Señor por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, el escenario profético está en efervescencia. Y a pesar de que nosotros como iglesia no estamos debidamente apercibido, actualizado y en vigilancia con relación a lo que está ocurriendo en el escenario profético y en el mundo, no por eso deja de ser cierto que estamos en la última vuelta, que estamos mirando con nuestros ojos aquellos días de los cuales nuestro Señor Dios Todopoderoso habló por medio de sus profetas, alertando a la iglesia y a la humanidad que cuando viéramos estas cosas es porque el Señor está a la puerta. Y ciertamente, amados, el Señor está a la puerta. Podemos ver, mis amados, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra profética siempre fue muy contundente. El mensaje profético siempre estuvo una determinación muy enérgica. Los profetas que fueron antes de nosotros hablaron, alabado sea el Señor, de una forma tal que parece ser como si ellos hubiesen estado viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Reaccionaban con asombro, reaccionaban con espanto, reaccionaban con preocupación. ¡Aleluya! Algunos de ellos dijeron: mi cabeza, mi cabeza. ¡Aleluya! Otros de ellos dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¡Oh, gloria al Señor! ¿Y qué señal habla de tu venida y del fin del siglo? Otros dijeron: yo oí, mas no entendí. A otros le dijeron: esto lo entenderán en el tiempo del fin.
Pero todos ellos se preocuparon, mis amados. Todos quisieron ver, todos quisieron saber. Dice el apóstol Pedro que los profetas, alabado sea Dios, que recibieron esas palabras, esa revelación, dice que inquirían, porque el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice que inquirían por medio del Espíritu de Cristo cuándo serían estas cosas y de qué persona hablaban las Escrituras, si era de ellos mismos o si era de otro tiempo. Pero lo cierto es que todos reaccionaron, amén, con una voz de alerta, con una voz de advertencia, con una voz, aleluya, alabado sea Dios, alertando a la iglesia, amado, y a la humanidad de los peligrosos que serían los últimos tiempos. Gloria al nombre de Dios. Una voz, amado, cantante en aquellos días. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos futuros, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros según su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Eso lo dijo Pablo para la iglesia del futuro. Dice el apóstol Pedro: pero hubo también en el pueblo falsos profetas, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, en un momento determinado, cuando salían del templo, le preguntaron a Jesús, o más bien le dijeron a Jesús: ven y te mostraremos los grandes edificios del templo. Ellos estaban interesado en mostrarle la belleza, la gloria del templo que había en Israel, en Jerusalén. Y Jesús le contestó: ¿ustedes ven todo esto? De cierto le digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Alabado sea Dios. Jesús, entre todas las señales que le dio ahí, le dijo: y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, entended que su destrucción ha llegado. Y también le dijo: y cuando la higuera empiece a reverdecer, aleluya, erguido vuestra cabeza al cielo, porque la redención está cerca. Cuántas palabras, cuántas señales, cuántas advertencias, cuántas profecías fueron dadas, fueron entregadas a los antiguos, a los antepasados, para que la iglesia se preparara, para que la iglesia, gloria al nombre de Jesús, estuviese advertida, para que escape de los juicios que pronto han de venir sobre esta tierra. Y eso, amado, eso que la Biblia nos dice, parece ser como si no lo dijera, porque nosotros tenemos todo ahí y estamos como si el asunto no es con nosotros. Cada quien está en su propia carrera. ¿Y a quién sería que le está hablando el Señor? ¿A nosotros? ¿Con quién sería el asunto? ¿Con nosotros? ¿Con quién es el problema? Con nosotros. Dios está interesado en que despertemos. Iglesia, hay que despertar. Hay que volver a la oración. Hay que volver al ayuno. Hay que volver al quebrantamiento. Hay que regresar a la humillación. Sin embargo, la palabra se cumple con tanta fidelidad que aún nos dice que las 10 vírgenes estaban juntas y se durmieron. Y es realmente lo que está pasando. Que en medio de lo que estamos viendo, mis amados, en medio de lo que está pasando,
como iglesia, como pueblo de Dios, estamos dormidos, mis amados. Las iglesias vacías, los cultos vacíos, los mensajes muertos. No hay deseo de buscar a Dios. Escucho eso. No hay deseo de buscar a Dios. ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios? Apartado en ayuno, apartado en oración, en santificación, buscando su presencia, buscando llenarse de Dios. No, mis amados. Aleluya. No estamos en eso, mis amados. Esa es la verdad. No estamos en eso. Estamos en cualquier cosa, menos en eso. Y eso es peligroso. Y eso es trágico para la iglesia y para la salud espiritual. Mira lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Acaso no nos damos cuenta que hay tambores de guerra? ¿Acaso no nos estamos percatando de lo que está pasando en Israel y la franja de Gaza? Alabado sea el Señor. No es un conflicto, aleluya, mínimo. No es un conflicto sin importancia, mis amados. No, amados. Ahí están los ingredientes que no estuvieron entre Rusia y Ucrania. Los ingredientes, ¿escuchó eso? Que no estuvieron entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles ingredientes? ¿Cuáles ingredientes? Oh, amados, que en ningún momento Estados Unidos mandó y mostró su apoyo y su respaldo a Ucrania como lo está haciendo con Israel. En ningún momento Estados Unidos se mantuvo de lejos, dándole cierto apoyo, cierto respaldo, pero de lejos. Pero en este momento, alabado sea el Señor, se encuentra un portaaviones gigantesco de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica en el mar Mediterráneo, preparado para atacar en la franja de Gaza. Y si los Estados Unidos de Norteamérica entra en guerra, ¿usted sabe lo que podría pasar? ¿Usted se imagina lo que podría pasar? Amado, si los Estados Unidos entran en guerra, está entrando en guerra la OTAN. Porque es un tratado de naciones que si uno entra en guerra, los 30 y tantos países que conforman la OTAN están en guerra. Alabado sea el Señor. Por tanto, mis amados, lo que está ocurriendo en la actualidad en Medio Oriente, aunque nosotros lo tomemos a la ligera y quizá pensemos que el asunto no es ahora, gloria al Señor, pero nosotros podemos tener miles de interpretaciones. Sin embargo, lo que va a ocurrir y no sabemos cuándo, ni el día, ni la hora, pero sí ciertamente vaticina la Biblia que vienen grandes guerras, grandes batallas. Oh, gloria al Señor. Y la química está toda en el escenario. Toda en el escenario profético. Ahí está. Lo que se necesita para que haya un conflicto de escala mundial está ahí. Porque cuando hablamos de la OTAN, o sea que si entra Estados Unidos en guerra a favor de Israel, gloria al nombre de Jesús, entonces estaríamos hablando que entran esos 30 países de la OTAN en este bloque, en un bloque. Pero en el otro bloque, amado, en el otro bloque hay otros observadores. Hay otro bando que no es menos importante. ¿Por qué? Porque en el otro bloque, los más insignificantes, por decirlo así, son el Líbano. El Líbano. Y el Líbano, gloria al Señor, tiene allí otro grupo terrorista llamado Hezbollah, gloria al nombre del Señor, que es igual y tiene el mismo propósito
que el grupo Hamas que atacó a Israel hace una semana y par de días. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que si entra en guerra Hezbollah, gloria al nombre del Señor, contra Israel, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, se enciende por completo Medio Oriente. Gloria al nombre de Jesús. Pero ahí está, en el otro extremo, está Siria, que es enemigo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Si entra Siria en guerra, también que tiene frontera con Israel, el asunto se va a calentar más. Pero también está Jordania, oh gloria al Señor, que es adversario también de Israel. Estamos hablando del mundo árabe, mis amados. Si entra Jordania en guerra y ataca a Israel, gloria al nombre de Jesús, entonces entra Estados Unidos en la guerra, oh gloria al Señor. Se arma un lío en Medio Oriente, amado, gloria al nombre del Señor, que hay que estar en comunión y consagración por si acaso. Por si acaso. Pero no solamente eso, sino que pueden seguir entrando a la guerra y uniéndose a la batalla. Alabado sea el nombre de Dios. Incursionaría entonces Egipto en el sur en la guerra. Si se arma el pleito, se va a pelear. Eso es seguro, porque esa gente tan como un avispero no es como el conflicto de Ucrania y Rusia, que es una situación que se desalborotó sencillamente porque Ucrania quiso independizarse de Rusia y unirse a la OTAN. No. Cuando hablamos del conflicto árabe-israelí, es un conflicto que tiene alrededor de unos, creo que 5,000 años de historia. Enemigos. Oiga, amados, que se aborrecen a muerte. No es un conflicto de 3 días. Es un problema histórico, alabado sea el Señor, donde la intención de Israel es desaparecer a sus enemigos. No es solamente atacarlo, sino desaparecerlo. Pero la intención de los árabes es desaparecer por completo, alabado sea Dios, a Israel. Ese es el punto. Ahí nadie está, alabado sea Dios, con el propósito de simplemente tener una guerra, una batalla y que todo el mundo se quede ahí. No, mis amados. Por eso usted oye a Israel hablando ahora de la destrucción total de la franja de Gaza. Destruida. Salgan los habitantes, que vamos a destruir todo esto y vamos a desbaratar esto. Esa es la intención. Pero cuando usted escucha a la antigua Persia, que es lo que se llama ahora Irán, ¿cómo es que habla Irán? Hay que destruir a Israel. ¿Cómo es que habla Egipto? Recuerda la guerra de los 6 días, 1967. Hay que borrar a Israel de sobre la faz de la tierra. Así habla Transjordania. Así habla Turquía. Todos estos países árabes, mis amados, lo único que quieren es la destrucción de Israel. Israel se tiene que ir de ahí, es lo que dicen. Con gloria al Señor, hay que sacar a Israel de ahí. Hay que sacarlo de ahí. Y todo esa es la intención. Y si atacan a Israel es para desaparecerlo de sobre la faz de la tierra. Algo que ya no va a pasar. Porque hay una profecía sobre Israel que se está cumpliendo y tiene que terminar de cumplirse. No lo van a desaparecer de ahí, ni lo van a sacar. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Entonces, si entran esos países en guerra, alabado sea el Señor, y entra la OTAN junto a los Estados Unidos de Norteamérica, alabado sea el Señor, ¿qué diríamos de Irán? Irán es una potencia nuclear. E Irán es enemigo total de Israel. O sea, si Irán entra a la guerra, Irán es Persia. ¿Recuerda la antigua Persia? El reino de Persia. Esa es Irán. Y está ahí. Y es un enemigo que esa gente lo único que quieren es muerte para Israel. Y tienen armamentos nucleares. Bombas de destrucción masivas. La tienen en Irán. Y están ahí mismo del otro lado del Éufrates, cerquita de Israel. Pero también, ¿quién está ahí más? ¿Quién está ahí? La China. La China comunista. Está ahí. Enemigo de Israel. Con armamentos nucleares
poderosísimo. ¿Y quién más? Le estoy hablando de gente que se están pronunciando en la actualidad. Se están pronunciando. Ahí está también, gloria al nombre de Jesús, Corea del Norte. Corea del Norte, el gordito de allá, del norte. Enemigo de Israel. Preparado para entrar en guerra. Pero también está Vladimir Putin, que es aquel coloso que dice la Biblia que vendrá desde el norte contra Israel. Entonces no sabemos si llegó la hora. No sabemos si llegó la hora, pero va a llegar. Porque nosotros podemos decir, no, es más adelante o llegó ahora. No, eso no lo sabemos. Pero se van a reunir esas naciones. Usted se estudia Ezequiel 38 y 39 y usted va a ver cómo dice que vienen todas esas naciones contra Israel. Todas vienen, está en la profecía. Y ya el escenario se está dando. El bloque, alabado sea el Señor, está preparado. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Todo está listo. Hay un enfrentamiento. Amén. Por ahí está el hermano Luis. Pase, varón, pase. Ok. Gloria al nombre de Jesús. El bloque está preparado. El escenario está preparado. Alabado sea el nombre del Señor. Todo está listo. Hay poder en Jesús. Y la profecía está dicha. O sea, no es que digamos, simplemente hagamos un análisis sobre la posibilidad de que haya un choque. Es que la profecía dice que van a chocar. Van a chocar. Y en esa confrontación, los países que están en el escenario están también en la profecía de Ezequiel 38. Los países. Habla de Go, que viene del norte. Es Rusia. Ahí está en la profecía. Pero dice textualmente Persia, que es Irán, que está ahí ahora. Quizás no nos dice textualmente China. Textualmente no nos dice China. Pero ¿qué acontece, mis amados? Dios bendiga al hermano Luis. Dios le bendiga a mis hermanos. Gloria al Señor. Especial. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los que están en sintonía con este poderoso programa. Así que esta mañana estamos tratando un tema poderoso, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el tema, bueno, la tercera y la cuarta. Estamos introduciendo la tercera y cuarta copa de la ira de Dios. Okay. Pero estamos haciendo un análisis de lo que está ocurriendo en el escenario profético antes de entrar en esos puntos. Gloria al nombre del Señor. Y le he estado explicando lo que dice Ezequiel 38 y 39 del conjunto de naciones que describe ahí. Alabado sea Dios. Y que de alguna manera hay algunas naciones que no figuran textualmente. Número uno, porque en los días de Ezequiel no eran naciones, no eran significantes. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de China, no hay una referencia directa a China. Pero cuando nosotros analizamos el origen de China, China puede estar implicada en Persia. China puede estar implicada porque los chinos, los coreanos y los japoneses, ellos salen todo del centro de Asia. Del centro de Asia, específicamente de la región llamada Mongolia. Ese es el origen de ellos. Sí. Mongolia. Ahora fíjese, Mongo, y la Biblia habla de Go. Sí. O sea que puede estar relacionado. Ese es el punto. ¿Entiende? Habla de Go. Entonces cuando habla de Go, puede estar implicado China como su ramificación. Y para ser más explícito en eso, vamos a poner un ejemplo.
la Biblia habla de Cus y Luz. Esto es África. Pero en ese momento los africanos solamente estaban en su continente. Pero en la actualidad, ¿cuántas ramificaciones no existen de países con origen africano que no son África? Sí, claro. Pero que en ese momento no existían. Por ejemplo, Haití. Recuérdate que eso tiene una terminología histórica y profética. Porque recuérdate que Cus, los cusitas que representan a África, son descendientes de Cam. De Cam, exactamente. Por ahí viene el asunto de que sean enemigos de la descendencia del pueblo israelita. Exactamente. Eso no es un asunto de que esto no se está inventando, hermano. Aquí no se está jugando la gallinita ciega. Esto es un asunto profético que tiene una historia y un trasfondo cultural desde hace más de 3.000 años aproximadamente. Exactamente. Se está en ese asunto. O sea, eso no es a lo loco, hermano. Esto no es que un asunto de que surgió hoy, de que entre Gaza e Israel. Históricamente, y ellos lo saben. Porque ellos saben que hay un problema histórico. Entonces, esas naciones que dice Ezequiel 38 y 39, que señala como que vienen contra Israel, ellos van a venir. Claro. Si es ahora, no lo sabemos. Si es más adelante, no lo sabemos, pero vienen. Porque el punto es que van a atacar a Israel. Se van a unir en un bloque y van a venir contra Israel. Alabado sea el Señor, porque así está escrito. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos señalando? Que si los países que dice la profecía que vienen contra Israel están activos, son fuertes y son enemigos de Israel y están amenazando, nosotros no nos podemos dormir. No, lo que le estaba diciendo a la iglesia hace 2 semanas, estaba diciendo a la iglesia que el pueblo de Dios debe de tener preciso de que lo que acontece en Medio Oriente es un reloj profético para la iglesia. Exactamente, y para el Sin mundo. Duda. Más seguro que cualquier profecía que cualquier profeta le diga a usted. Óigame bien, recuérdese que el profeta Jeremías, cuando estaba a punto el pueblo de cumplirse los 70 años del exilio, comenzó a estudiar las profecías, comenzó a estudiar la escatología de qué era lo que iba a suceder para los últimos tiempos. Entonces sí. Dios, viendo la intención de él, le envió un ángel para que le diera la información completa de qué era lo que iba a acontecer en sus días y en los días por venir. O sea que Dios está interesado en que el pueblo de Dios esté atento a la profecía, a las partes escatológicas de la Biblia. Y lo dice también el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de lugares oscuros. O sea, nos exhorta a estar atentos. Y este momento profético, gloria al Señor, que estamos viviendo en la actualidad, mis amados, es importantísimo que prestemos mucha atención, porque no sabemos mire, fíjense bien, en la historia del mismo Israel, muchas veces Israel fue sorprendido con profecías que ellos estaban esperando otra cosa. Amén, claro. Ellos estaban fuera de contexto. Es como cuando aparece Jesús en el escenario. Ellos tenían una concesión teológica, escatológica y doctrinal con respecto a la aparición del Mesías, que no iba de acuerdo ni a las Escrituras ni a la aparición de Jesús. Por esa razón, cuando Cristo aparece en el escenario, no lo conocen. No lo conocen. Esperaban un guerrillero. Exactamente, porque ellos, pero no es porque la profecía lo decía así, sino porque ellos tenían esa concesión. Sí. Entonces, en este tiempo, en que el pueblo de Dios, lamentablemente, tenemos muchas concesiones. Pero yo siempre he dicho, mis amados, alabado sea Dios, que el cumplimiento derriba toda teoría. Sí, claro. Si se cumplió, no importa que yo haya dicho lo contrario. Si se cumplió específicamente palabra, lo que se cumple es palabra, quien anuncia lo por venir, según Isaías capítulo 45, es Jehová. Es Jehová. El único. Entonces, él es quien hace que la cosa se cumpla. Es decir, yo puedo equivocarme, pero lo que él dijo se va a cumplir como quiera. Entonces, sí. Ahora Jesús llama la atención del pueblo. Amén. A ver si despiertan. Y dice, vengan acá. Pero ustedes saben discernir el aspecto del cielo. Amén, claro. ¿Y cómo ustedes no se dan cuenta de este tiempo? De los últimos tiempos, lo que está pasando. Porque ustedes están mirando lo que está pasando. Y es que en ese contexto
Jesús le está diciendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Se está cumpliendo Isaías capítulo 35. Se está cumpliendo. Delante de ustedes. Y ustedes no se están dando cuenta. No se están dando cuenta. Porque la concepción teológica que ustedes tienen dice que no es así. Pero ustedes lo están viendo en el escenario. Amén. En otra ocasión dice, escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, lo que yo estoy haciendo es ahí donde está. Es ahí donde está. Esto es un tema poderoso, ministro. Es un tema bastante profundo y amplio. Y realmente este tipo de temas no se está hablando dentro de la iglesia, porque a la gente lo que se le está es dando un mensaje que va de acuerdo a la realidad del momento. O sea, si tú no tienes nada en tu nevera, el Señor te dice que te llena la nevera. Si tú no tienes un vehículo, el Señor te dice te doy un vehículo. Es una realidad para que el pueblo se mantenga entretenido y no esté atento a la profecía y al reloj profético de Dios. ¿Sabe que hay algo que a mí me preocupa un poco? Y parece como contraproducente lo que voy a decir. Bueno, que el día pasado en un debate que estuve participando, la mesa completa se volcó en contra mía por esa afirmación que dije. Y es lo siguiente. Amado, Dios no se parcializa. Y Dios, aunque tiene promesas para Israel, pero Dios no apoya la cosa mala que hace Israel. Entonces, a lo que me refiero es, mis amados, que vemos cómo la iglesia, escuche bien, es un poco contraproducente lo que voy a decir, cómo la iglesia está volcada orando por Israel. Y eso está bien. Y eso está bien, excelente. Excelente. Pero, ¿y los palestinos? Sí, porque la gente se ha olvidado de que hay mucha gente. Lo primero es que los hijos de Ismael, no los palestinos, porque Palestina era como yo estaba viendo ayer una entrevista que le hicieron a una de las mujeres más importantes de Israel, que se llama Golda Meir. No sé si está viva todavía. Ella decía que el problema de Palestina no era por tierra. No era por tierra, porque el pueblo árabe tiene 14 naciones reconocidas. Sí. E inclusive Dios mismo fue quien dijo, cuando la sierva de Abraham estaba en el desierto, que se echó a morir y el niño comenzó a llorar, Dios escuchó la voz del niño. Sí, dijo, él también, y le dijo a Abraham, yo a él también lo voy a bendecir, porque es tu heredero. Claro que sí, y haré de él una gran nación. Wow, Dios mío, Padre amado, siento presencia de Dios en porque son hijos de Abraham también. Son hijos de Abraham Entonces, también. ese es el punto, la iglesia está sectorizada, pero me preocupa, escuchen por qué. Porque esto no es nuevo. La iglesia, por ejemplo, Estados Unidos está en guerra contra Irak. La oración de la iglesia americana era a favor de quién? De Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su nación está en guerra. Se le vendió eso. Pero no importa que los iraquíes allí hayan cristianos también. O sea, lo que importa es que gane Estados Unidos. Entonces la iglesia, en la actualidad, la iglesia, supongamos, en la guerra de Ucrania, fíjese, en Rusia y Ucrania existe lo que se llama la iglesia ortodoxa griega, que es como una iglesia católica, pero que se separó antes de lo que es el protestantismo que inicia con Martín Lutero. Hubo una división y entonces esta iglesia se ubicó principalmente, aunque se llama griega, no está en Grecia, sino está en Rusia y Ucrania, esa iglesia. Ahora, ¿qué acontece? Y un gran poder que tiene. Claro que sí. Creo que más de 200 millones de fieles. Sí. O sea, no es un chin de gente. El punto es que era una sola iglesia, porque Rusia y Ucrania era una sola nación. Pero cuando vino el rompimiento y la guerra, ahora la iglesia ortodoxa griega que está en Rusia defiende a Rusia, pero la iglesia ortodoxa griega que está en Ucrania defiende a Ucrania. Sí. Entonces el punto es que la iglesia no se puede sectorizar. No puede estar de que estos son el grupo mío. Sí. Porque la iglesia tiene que mirar salvación, y por eso y quiero hacer hincapié en este detalle porque puede causar un poco de confusión. Porque yo sé que la Biblia dice que hay que orar por Israel. Pero ¿cuál es el punto aquí? Dice las Escrituras
que en un momento dado los discípulos hablaron con Jesús, porque llegaron a una localidad donde no les recibieron. Sí, Y ellos exactamente. Y ellos le dijeron a Jesús, ¿quiere que hagamos como hizo Elías? Que descienda fuego del cielo y lo consuma. Y ¿sabe lo que dice Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, cuando él le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, le está diciendo, ustedes están hablando como endemoniados. Sí, ese no es el espíritu de Dios que está ahí. No es el espíritu de Dios. Dominicanamente hablando, sí. Ahí No, sí, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. Entonces, la pregunta es, ¿no son almas también los palestinos? ¿Necesitan a Dios también, sí o no? Sí, y son descendientes de Abraham también. Y descendientes de Abraham también. Es que es un asunto que no tiene nada que ver. Realmente yo evidentemente estoy de parte del pueblo de Israel. Y gran parte de la parte de esta parte occidental está parte del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sucede? Defendemos la causa. Defendemos el por qué ellos se están defendiendo. Y sabemos que es un problema que viene desde el vientre, desde el vientre. Es un Exacto. asunto que viene desde los inicios de esta historia. Pero ¿qué sucede? Que dentro de ellos nosotros no podemos sectorizarnos, solamente apoyar una parte y olvidarnos de la otra. Nuestra oración tiene que ser por las almas. Por las almas que están ahí, niños, porque he visto los reportajes, he visto videos, la cantidad de niños y de personas inocentes que han perdido la vida en esos bombardeos, ¿verdad? Entonces hay un detalle que también quiero aclarar. Por eso decía ahorita que Dios no está de acuerdo con las cosas malas que hace Israel. Fíjense bien, antes del ataque del grupo Hamas a Israel, ¿qué pasó? ¿O qué estaba pasando? O sea, ¿por qué vino el ataque? Vino el ataque porque el movimiento sionista de Israel está expandiendo su territorio. ¿Y qué significa expandir su territorio? Es como, porque sabemos que por promesa le corresponde la tierra, pero eso es cuando llegue el tiempo de Dios, no cuando ellos decidan. Entonces, estos asentamientos es que atacan, supongamos, una región, sacan de ahí a los palestinos y ellos se asientan ahí. Sí, claro. Entonces, estos palestinos que viven ahí, que tienen más de 500 años viviendo ahí, que han hecho su vida ahí, ¿usted me entiende? Ellos quizás dirían, pero ¿por qué nos sacan de nuestra tierra? Porque para ellos, nosotros ¿qué tiempo tenemos aquí en Dominicana? Como nación libre. Ya como nación libre. Tenemos más de 200 años ya. Más de 200 Más de años. 200. Bueno, pues ellos tienen más de 500 viviendo ahí. Y nosotros aquí en Dominicana decimos que esto es de nosotros. Sí, claro que sí. O sea, cuando lo llevamos a la lógica, es como que pasado mañana se levanten los indios y digan, ustedes se van de aquí. Y nosotros vamos a decir, no, espérate, esto es de nosotros. Esto es de nosotros. Entonces porque hay un origen ya histórico de peso de muchos años que indica que nos da también legalidad. Entonces esa es la situación. Israel se ha estado adelantando al tiempo de Dios y ha estado empujando a los árabes a salirse y abandonar la tierra. Entonces eso ha provocado este enfrentamiento de ahora. Porque es sencillo nosotros decir, no, la Biblia dice que la tierra es de Israel. Claro, es la promesa. Pero Israel no se levantó en el 1948 como nación porque ellos eran fuertes. Es porque Dios lo llevó allí. No sé si se entiende la idea. Sí, claro. Dios lo llevó a la tierra. Y cuando Dios lo lleva a la tierra, se la entregó. Pero fue Dios que lo hizo. Una cosa es lo que hace Dios y otra cosa es lo que hacemos nosotros. Porque Moisés mató a un egipcio. Pero Dios no estaba de acuerdo. Pero Dios no estaba de acuerdo. Claro. Y esto le provocó a Moisés que tenga que salir corriendo. Y inclusive, y David también. Y David también. Y Dios no estuvo de acuerdo. Y Dios no estuvo de acuerdo. Entonces ese es el punto. Que no todas las cosas que hace Israel. Ahora, Dios le va a entregar toda la tierra, sí. Pero ¿quién es que lo va a hacer? Dios. Es el mismo Dios. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que se haga fuera de ese tiempo y de ese orden, entonces
es el hombre actuando y el hombre metiéndose en problemas que no necesariamente tendría que meterse en esa situación y en esos problemas. Pero el asunto es que ya el pleito está casado. El mundo árabe está como estas abejas de piedra. Sí. En el sol Caribe, esperando que usted se acerque para picarlo. No, es que ellos no lo entienden, no entienden las razones por las cuales eso comienza precisamente, ya que usted mencionó, porque es bueno que hablemos por fecha, hermano, porque estamos hablando, sabemos de lo que estamos hablando. La gloria es para Dios. En 1948, el pueblo judío, antes de 1948, no existía como nación. El pueblo estaba disperso entre todas las naciones, como Dios mismo había determinado. Casi 2000 años. Casi 2000 años disperso entre las naciones. Y Dios le dijo que lo iba a dispersar. Fue el mismo que hizo eso. Lo hizo Dios. Fue el mismo Dios. Ahí está en la profecía, ahí está en Mateo capítulo 24, que ustedes pueden buscar como referencia. El profeta Jeremías, en sus libros, en su profecía, el mismo Moisés, porque eso se habló desde Deuteronomio. Si ustedes no, los voy a mandar lejos, los voy a dispersar. Pero lejos. Y el pueblo estaba dividido. ¿Qué sucede? Que cuando comienza, el propósito era que los hombres que conocían las palabras proféticas en Israel nunca estuvieron de acuerdo. Los rabinos nunca estuvieron de acuerdo de que Israel se formara como nación. ¿Usted sabía eso? Sí. No estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos decían que cuando el Mesías apareciera, el Mesías era que iba a reunir el pueblo. Exactamente. Pero que era una interpretación, como hablábamos ahorita. O sea, que aunque ellos no estuviesen de acuerdo, eso era un sector. Pero sí. Entonces había el otro sector que inició, creo que en 1910, por ahí, a principios de 1900, que es el sionismo. Porque el sionismo, antes de que Israel nazca como nación, empezaron los asentamientos. ¿Entiendes? Sí, comenzaron a emigrar de grupo en grupo. Inicia este movimiento sionita, alabado sea el Señor, que podríamos decir que ese sionismo protagonizó situaciones que fuera del tiempo de Dios, porque fíjense que la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los judíos fue por situaciones que, aunque estaba escrito, pero que ellos provocaron. Sí, porque recuérdate que la parte en Alemania, porque ahí es que viene el problema con Hitler. Sí. En Alemania había, en la Primera Guerra Mundial, 1919, estaba la situación de que Alemania pierde la guerra. Francia le impone a Alemania unas sanciones. Y los judíos que vivían en Alemania, y que eran los ricos, que tenían el dinero, estuvieron de acuerdo con eso. Sí. ¿Usted me está entendiendo? Eso sí. Es como que yo vaya a su casa, a usted lo castiguen y yo me ría de eso. O sea, yo también apoye eso. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Usted me está entendiendo? Entonces Adolfo Hitler, que tenía esas razones y otras razones, me decía, a esta gente hay que eliminarlo de aquí. No estuvieron de acuerdo con nosotros. Vinieron a nuestro país, se hicieron de dinero y también apoyan lo que están haciendo. Exactamente. Entonces, fíjese que todas esas situaciones del sionismo, porque es el sionismo, alabado sea el Señor, han generado históricamente situaciones incómodas que quizás no eran necesarias. O sea, el punto es, no es el sionismo que ha causado que Israel esté ahí. Lo que ha causado que Israel esté ahí es una profecía. No es porque ellos dijeran, nosotros nos vamos para nuestra tierra. Es la palabra. Es porque Dios dijo, concebirá la tierra en un día. No. ¿Entiendes? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, en un día Dios aló a sus hijos. Gloria. Y entonces ahí se cumplió en el 1948. Sí. Esa profecía, y también se cumplió la profecía que dijo Dios. Casi todos los profetas dijeron que Dios lo iba a recoger a todos de entre las naciones y los regresaría a su tierra. Amén. Es decir, que no es que el sionismo diga, porque el sionismo pudo haber hecho el intento durante 1000 años, ¿cuántas veces? Muchísimas veces. Pero entonces se cumplió en el tiempo que Dios dijo que precisamente se iba a cumplir. Entonces ahí que vemos, mis amados, vemos claramente que en el escenario profético, en este momento y en esta hora, gloria al nombre del Señor, lo que está pasando de alguna manera es una provocación que ha causado el pueblo de Israel, actuando como Moisés, fuera del tiempo, fuera de la hora que le correspondería actuar. Es decir,
que Dios que le correspondería actuar, que es lo que yo estaba explicando el día pasado, que Dios dijo, los regreso, y nunca más serían sometidos a yugo de esclavitud. Ya es una profecía. Ya no van a ser sometidos a yugo de esclavitud. Por esa razón, al día siguiente de 1948, 14 de mayo, surgen como nación. Al día siguiente vienen 5 naciones árabes contra ellos para destruirlo, a una nación que ni organizada ni ejército tenía. Israel lo destruyó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay una profecía. Hay una profecía. Ahí en ese sentido, sí. Lo que pasa es que ahí se ha concebido un sinnúmero de maltrato hacia los descendientes de Ismael. Sí. Y no que nosotros estamos defendiendo, hermano. Lo que pasa es que hay que entender y hay que justamente utilizar la balanza de la justicia. Por eso la justicia se representa con una mujer con una balanza en la mano, para que la gente entienda que a cada quien se le da lo que le corresponde. Entonces, el movimiento sionista fue un movimiento de judíos que regresaron a Israel después del Holocausto como agricultores, porque ellos llegaron como agricultores. No tenemos, cogieron para allá, pero comenzaron a comprar tierra. A los mismos árabes. Fueron asentándose. Entonces, ¿qué sucede? Que al formar el Estado de Israel, ellos exigían que todo el que viviese en el territorio de Israel fuera expulsado de ahí. De una manera o de otra. O de otra. Si usted quería, usted se iba pacíficamente, y si no, nosotros te sacamos. Nosotros lo sacamos violentamente de ahí. O sea, es el método. Ahí es que usted estaba diciendo que la profecía no se había cumplido para que ellos comenzaran a expulsar. Exactamente. ¿Por qué Dios que lo iba a hacer? Era Dios que lo iba a sacar. Como Entonces, lo hizo al principio. Exactamente. Entonces una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que nosotros tratamos de hacer para hacer que se cumpla la profecía. ¿Usted no ve que tiene cuántos años tiene ese conflicto? Conflicto judeo-árabe. Eso está desde el 67. Sí, claro. Desde 1967. Sin embargo, Caleb, que era un anciano, un solo hombre, expulsó de su territorio un ejército lleno de invasores. Israel, que tiene uno de los ejércitos más grandes, no ha podido sacar a los árabes. Exactamente, pero es por el tiempo. Es por el tiempo, hermano. Es el tiempo, es el momento, es la hora. Entonces fíjese bien que usted citó 1967, también fue en 1953, también 1973. O sea, todas las guerras que han hecho contra Israel, alabado sea el Señor, Dios se ha encargado. Una cosa es que Dios se encargue y otra cosa es que el hombre actúe. Cuando el hombre actúa, las cosas no salen bien. Entonces, vemos que hay una situación, tristemente, en Medio Oriente, alabado sea el Señor, y que esto puede ser el detonante. Sí, claro. De cosas peores. De cosas peores. Y mayores. Claro. Aquí vemos, ministro, que estaba anotando aquí. En el verso 5 del capítulo 38 de Ezequiel, hay 3 naciones que se mencionan. Sí. Que en ese tiempo tenían un nombre diferente. Persia, creo que Irak. Irán. Persia e Irán. Irán ya está a punto de atacar a Israel. Pero está en la profecía. Pero está ahí en la profecía. Capítulo 38, mi hermano, de Ezequiel, verso 5. Ahí usted va a tener el periódico más actualizado de lo que va a pasar. Seguro que así. El periódico. El periódico más fuerte. Cus, Egipto. Sí. Egipto no está dejando pasar. No está dejando pasar a los palestinos por su territorio. ¿Por qué? Y está activo ahí. Pues está activo. El ejército egipcio, hermano, está activo. Está en cualquier momento, pero son naciones que se van a unir contra el pueblo de Israel. Pero yo quiero agregarle ahí también otro detalle. Cuando citamos a Egipto, recuerde que Ismael era mitad egipcio y mitad de parte de su madre. Y mitad hebreo. Sí. Pero después se casa Ismael ¿con quién? Con una egipcia. O sea que hay una unión ahí. Claro. O sea, cuando dice Cus, está hablando del mundo árabe. Está hablando del mundo árabe. El mundo árabe combinado. Entonces ya le mencionamos a Cus y a Fud, que es Libia. Los libaneses. ¿A quiénes que están atacando ahora mismo en la parte sur de Israel? El Líbano. O sea, no es un asunto de que los libaneses están revolteados también. Ya ellos han lanzado. Han comenzado un ataque. O sea el periódico que nosotros tenemos aquí está sumamente avanzado, hermano. Sí, claro. Olvídese de lo que un reportero o lo que los medios
informativos le están hablando a usted, eso es noticia vieja. Nosotros tenemos nosotros tenemos la noticia del futuro aquí. Amén, hemos mencionado 3 naciones y proféticamente usted ve cómo van concayendo las cosas una con otra. Sí, exacto. O sea que nosotros no estamos, esto no es un invento, hermano. Dios está aquí. ¿Y hace cuántos años Ezequiel profetizó esto? Bueno, Ezequiel profetizó en medio del exilio. En medio del exilio. Sí, como 500 años antes de Cristo, por ahí. Está hablando de algunos 2500 y algo de años, ¿verdad? 2500 años. Aproximadamente. Se escribió el periódico. Se escribió el periódico. Y mire cómo sencillamente hemos mencionado 3 naciones. Y ahora mismo esas 3 naciones están revolteadas. Y están activas ahí. Pero que Putin está allá arriba, en Rusia, pero ya él se ha pronunciado. Ya Putin se ha pronunciado. Sí, porque Irán es claro, un socio clave con él. Socio clave. Pero también Corea del Norte, que es lo que yo explicaba ahorita, no sé si fue antes de llegar, que el mundo asiático procede de Mongolia, que fue donde estaban los primeros habitantes. Sí. Y desde ahí, ¿por qué? Porque los rusos también tienen que ver con Mongolia. Que de Mongolia fue que salieron los primeros emigrantes y se alojaron en Ucrania. Entonces, ¿quiénes son los rusos? Los rusos es una combinación de asiático con europeo. Es una combinación asiático con europeo, y se asentaron ellos ¿dónde? En Ucrania, y desde Ucrania entonces que emigran a Moscú. Exacto. Pero primero estuvieron en Ucrania. Entonces hubo esa fusión. Por eso quizás los rusos no tienen los ojitos hinchados como los ¿entiendes? Porque hubo una fusión con los europeos. O sea, una mezcla. Los rusos vienen siendo una mezcla, si no me equivoco, europeo con asiático. Una mezcla. Euroasiático. Exactamente. Pero ya lo que salieron de Mongolia, como los chinos, esos mantuvieron su raza intacta. Amén. Como también los Corea del Norte y Corea del Sur. Que la diferencia en ellos simplemente un jaloncito en el ojo, uno lo tienen para arriba, otro lo tienen para el lado y otro lo tienen para abajo. Pero viene siendo a fin de cuentas lo mismo. Son naciones que procedieron del mismo hijo de Noé. Del mismo hijo de Noé. Y ese es el punto. Que cuando dice Go, príncipe soberano de Magog, es haciendo referencia al mundo asiático. Es una referencia a los descendientes de ese Mongol o Magog que está en el centro de Asia. Entonces, mis amados, lo que estamos tratando de decir es que no podemos limitar la profecía simplemente a un punto que nos diga, supongamos, Persia. Dice Persia, pero hay naciones que pueden haber sido formadas de Persia. De Persia. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo observo los indios. ¿Saben que el aspecto indio, o sea, los indios de la India, son casi negros? Sí. Pero con un pelo lacio. Sí. Lo que me dice a mí que aquí hay una combinación de Kush, una combinación, una mezcla. Sí, de Kush y la parte asiática. Y la parte asiática. O sea, aquí hubo una mezcla porque el habitante de la India original, su piel es más o menos morena. ¿Verdad que sí? Más o menos morena, pero con un pelo asiático. Sí. O sea, como que si hubo una combinación aquí. O sea, que cuando viene a ver, estamos hablando de la India. Y la India no es otra cosa que una combinación de Kush y Go. Sí. Todos están entremezclados. O sea, están entremezclados. Cuando te habla de Gog y Magog, te está hablando de una nación, de un territorio. Tiene doble referencia. Sí. Territorio
y también la parte de lo que es una etnia completa, donde hay mezclado. Por eso un grupo de naciones. Te está mencionando a Persia, a Cus y a Fut, pero también te está hablando de la tierra de Magog. O sea que ya dentro de ese mismo grupo hay una cantidad de naciones también que se han mezclado, que también vienen en contra de Israel. Sí. Ya usted sabe, por eso es que la cantidad de la multitud de muertos que van a haber en ese momento cuando la tierra de Israel sea invadida, pero el mismo Dios, porque en los versos 15 y 16 del capítulo 38 te habla de que el mismo Dios es el que está planeando todo. Y lo trae. Eso no es un asunto de que yo te traeré, sé tú su capitán. Exacto. Eso es un asunto de... Ahí sí. Usted ve cómo el pueblo vence aquí. Sí. Sencillo. Dios le da la victoria. Dios se encarga pero es Dios. Entonces ese es el punto con el cual yo tengo cierta discrepancia con la postura evangélica. Sí. Que la postura evangélica está de acuerdo con el sionismo, que tiene que conquistar su tierra. Y entonces mi punto de vista es que Dios es que le va a entregar la tierra. Pues claro que sí. En el tiempo, porque el tiempo profético dice que es para los últimos días. Que para los no es para ahora. Sí. Dios, y ahí mismo lo dice en Ezequiel 38 o 39. Claro, dice que esto será el fin de los días, al cabo de los días. Parte de lo que está sucediendo en Israel, no concerniente a la guerra ahora mismo, sino concerniente a la prosperidad, al asentamiento del pueblo, al crecimiento que ha tenido como nación, ha sido Dios. Así es. En esa parte sí, porque es una parte que era para cumplirse en este tiempo. Usted recordará en el libro de Lucas, en su primer capítulo, cuando creo que en el verso 5 o 6, cuando le preguntan los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Sí. ¿Y cuál es la respuesta que Jesús le da? No le toca a ustedes saber las razones ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. O sea que lo que sucedió en 1948 fue la potestad del Padre. O sea, el Padre determinó que en ese tiempo Israel iba a estar como nación. Y punto. Como nación. Pero conquistar el territorio, ya eso es un asunto que le corresponde a Dios en su tiempo determinado. Y él lo va a hacer porque lo ha prometido. Claro. Entonces, ¿por qué desesperarse? Bueno, imagínense, el movimiento sionismo cobró un papel fuerte porque ellos se podían y tienen un fundamento de basarse en que esa tierra le pertenece a mis antepasados, esa tierra Dios se la entregó a Abraham. Sí. O sea, desde un punto de vista... Fíjese, una de las confrontaciones que me hicieron a mí el día pasado es porque yo dije que Israel no tiene un documento jurídico para reclamar ante las naciones que la tierra le pertenece. No, eso fue dividido. Sí. El territorio fue dividido en 1929 porque ese territorio, después de la Primera Guerra Mundial, estuvo controlado por los ingleses. Gran Bretaña. Pues, Gran Bretaña. Cuando se presenta la situación de que qué vamos a hacer porque hay un conflicto judeo-árabe que viene, ya usted sabe, como le mencionamos ahorita, desde el vientre, ellos determinan dividir la parte que le corresponde a los árabes y la parte que le corresponde a Israel. Ellos lo dividieron para que no hubiesen problemas. Pero sin embargo, varón, usted sabe que la mano se fue tendiendo. Sí. Eso es como aquí en este país. En este país usted tiene un solar, pero cuando dura 2 o 3 meses sin ese solar, el vecino cuando viene a ver el empujó, le empaliza para allá y usted no se dio cuenta. Entonces Israel ha estado empujando empalizar. Ya usted sabe, es una situación fuerte, poderosa, apoyado por Estados Unidos, usted sabe. Sí. El que se siente apoyado a veces empuja más la cerca. Sí, empuja más la cerca. Y fuera del tiempo de Dios. Porque al fin y al cabo es que Dios va a reunir a Ismael. Dios va a reunir los 2 hijos de Abraham, bro. Porque es el propósito de Dios. Dios no quiere. Lo que está sucediendo allá, Dios no está de acuerdo con eso. No. Dios no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Para que muchos de los que creen que Israel tiene que defenderse y ese asunto, hermano, lo que pasa es que usted tiene que entender algo. Israel ha hecho de la suya. Israel ha hecho de la suya. Pero cuando lo atacaron. Si usted comienza a investigar, qué ha hecho Israel en los últimos años en toda esa tierra palestina, en la franja de Gaza, en todo, y usted se va a dar cuenta de que han habido abusos, han habido excesos, muy fuerte. y todo, y óigame bien, tarde o temprano, las heridas que hay ahí
Sí. van a traer consecuencias, heridas emocionales. Además, Han habido violaciones, varón, porque eso no se menciona. no, eso no se menciona. Eso no se menciona. Pues ¿usted cree que todo el que es descendiente de Abraham de forma es bueno? No. ¿Usted cree que es bueno, hermano? Ah, no, porque el pueblo, mire, por eso es que nosotros, este tipo de programas son unos programas que le aclaran a la gente lo que realmente es. Ellos tienen leyes, ¿Usted supongamos, LGBT. Claro. Ah, también. Usted sabe usted sabe algo, que lo que sucedió, esa invasión que hubo ese sábado, fue precisamente porque Dios se indignó. Sí. Dios está indignado con Israel como nación. Porque esa hay cosas que celebración se están permitiendo. Y Dios, porque la gente no habla de esa parte. No, eso no. Ah, no, que el pueblo tiene que defenderse y que Israel tiene que atacar y que esto. Muy bien, excelente. Pero no se está mencionando lo que está sucediendo en Israel en los últimos años. Exactamente. Hermano, Dios le prohibió, óigame bien, Dios prohibió en Israel que hubieran homosexuales. Sí. Dios prohibió en Israel que hubieran prostitutas. Y hay En su leyes tie- ahora. y si en su tierra no podía pisar una persona que estuviera practicando ese tipo de práctica. En Israel hay discoteca ahora mismo. Sí, Usted claro. va al pueblo, usted va directamente a la parte de Jerusalén y usted va a encontrar discoteca. Lo que estaba sucediendo el sábado, que hubo un grupo que lo agarraron en el desierto del Negev, era una fiesta pagana que había. Pero di que terrible. Ahí había de todo. Di que terrible. Ahí terrible. había, mire, ahí había de todo, ahí había droga, ahí habían homosexuales, ahí habían prostitutas, ahí habían lesbianas, ahí había. Observa, hermano, cómo la protección de Dios se cae. Se cae cuando el pecado entra. Óigame bien, Dios no va a tomar por inocente al culpable, incluyendo sea descendiente de Abraham, sea descendiente de quien sea. Porque lo lo, que lo dice la historia de Israel, que cuando había pecado había problemas. Había problemas. Lo que está sucediendo es, porque lo que está sucediendo es la que no se menciona, es la situación espiritual y lo que se está haciendo en Tierra Santa, hermano. ¿Qué es lo que se está practicando en Tierra Santa? ¿Y por qué Dios permitió que los enemigos invadieran la nación? Y sabes que según estuve viendo un documental, esto está trayendo un despertar en Israel de arrepentimiento. El ataque. Escuché que el pueblo se está volviendo a Dios, como en los tiempos antiguos. O sea que después del ataque, porque fíjese, yo escuché que ese mismo día del ataque, habían unos judíos ortodoxos que estaban consagrando y fueron a un lugar a consagrar y fueron sacados por los pervertidos. Sí. Porque ellos tenían una celebración ahí. Tenían una celebración. Pagana. Es que hay un grupo que está provocando la ira de Dios allá. Le están provocando. Y, entonces, sí. esas informaciones casi no se dan. No, claro. El asunto es Israel es Israel. No, espérese. Acabe con ellos, acabe con todo el que se meta ahí. Porque estamos interpretando la Sagrada Escritura de una forma como nos la enseñaron a nosotros. Sí. No como está escrita. Porque que Dios, evidentemente, Dios mismo no va a justificar a nadie porque sea descendiente de Abraham. Usted no ve que en el capítulo 3 de Mateo, cuando Juan el Bautista le hace el llamado a los judíos que estaban ahí, le dice, pero ustedes creen que porque son hijos de Abraham nadie le puede poner la mano. Y no es así. Y no es así. Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. De cualquiera. Y el hacha está puesta arriba, lo va a cortar, dice. Todo el que no, Dios no tiene que ver con descendencia ahora mismo. Dios no tiene vaca sagrada con nadie. Si usted, si sea quien sea, el pueblo pecó, el pueblo va a llevar su tablazo. Eso no es un así. asunto de que no, porque somos hijos de Abraham, nosotros no somos intocables. No, negativo. Bueno. La justicia de Dios no obra así. Dios obra porque Dios no tomará por inocente al culpable. Mira, aquí dice Critel dice, había un Buda enorme en esa fiesta. ¿Te oye? Un Buda. O sea, el budismo. Ya usted sabe, ya usted puede saber. Entonces, es una realidad que no la queremos nosotros los evangélicos aceptar. Pero eso ocurrió el día del ataque. El mismo día del ataque. Ellos estaban celebrando el Shabbat porque mire lo que sucede. Dentro del pueblo de Israel siempre ha habido un grupo grande de descendientes de Jeroboam. Sí. Siempre ha habido un grupo grande ahí. El pueblo de Israel no ha sido santo todo. No, Dios tuvo últimamente, los últimos ya, en la parte final, Dios tuvo que quedarse con la tribu de Judá, prácticamente. De las 12 tribus, Dios tuvo que quedarse con una sola, no quedarse, sino ya respaldar a la tribu de Judá solamente, porque las demás 11 tribus estaban descarriadas. Y esos mismos descendientes son los que tenemos allá ahora mismo.
Esos mismos descendientes de Israel, porque Dios tuvo que enemistarse del reino de Israel y quedarse con y prácticamente su voluntad establecerla en el reino de Judá. Fíjese que el primer ministro actual, Benjamín Netanyahu, él estaba en un juicio antes de esto, que estaban por deponerlo del cargo por corrupción y no recuerdo cuántos otros delitos más. O sea, el primer ministro, Ya usted sabe, la cabeza de la nación. la cabeza de la nación, o sea, que estaba en un juicio, creo que político, por la corrupción de él y otros asuntos que eran contrarios a lo que establece la Constitución. Usted ve que ahora prácticamente se han unido los contrarios y todo el mundo por la causa que hay ahora que está pasando. Sí. Pero había problemas. Entonces, el punto es que a veces nos quieren presentar a un Israel que porque es Israel, Dios está con él, haga lo que haga. Y no es así. Y no es así. Eso está establecido desde el principio. El exilio fue provocado precisamente porque el pueblo quería hacer lo mismo que estaba haciendo el pueblo ese sábado 8 de octubre. Fue por eso que Dios exilió al pueblo por más de 70 años, por ese tipo de práctica. Fue que el Dios se enemistó con la nación, hermano. O sea, lo que estamos nosotros analizando aquí es la parte B del asunto, porque todo el mundo está enfocado en la parte A. Vamos a destruir los terroristas, vamos a acabar con ellos. Los terroristas han invadido la nación, han abusado, han golpeado. Lo que sucede es, y yo evidentemente estoy de parte del pueblo de Israel, sí, claro, en ese sentido en todo. Estoy de parte del pueblo siempre y cuando sea en el marco bíblico. Hasta ahí llego yo. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente, hermano, de que esos que están ahí, esas milicias que están ahí, están muchos de ellos han sido personas que han recibido abuso de parte del ejército israelita, que le han matado familiares, que le han matado un hijo, que le han matado un sobrino, que le han matado un primo, que le han matado a alguien de su familia. Porque la gente no entiende, hermano, es que han habido excesos. En estos años que han habido excesos de parte de la nación. ¿Me está entendiendo? Porque el deseo de expulsar a los árabes del territorio ha provocado que hubieran excesos. Sí, claro. Violaciones. En medio de esas expulsiones de árabes han habido violaciones, hayan habido abusos, hayan habido maltrato, de todo tipo de cosas. Mira lo que dice aquí. Dice Jorge Luis Cruz, dice: Israel este año fue declarado como la capital del orgullo gay. Este año, dice, eso fue este año porque fue el desfile más grande de la historia. Eso fue este año en Israel. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Yo recuerdo ahora un video que circuló hace unos años de una persona que en Israel, como le dije anteriormente, en la tierra santa, eso es muy peligroso. En el lugar donde Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias de tu pie porque el lugar que pise es santo. Ese territorio, hermano, esa tierra es delicada. Es muy delicada. Y lo que las tribus están haciendo allá va a traer problemas mayores. Sí. ¿Usted me está entendiendo? Va a traer problemas mayores porque el pueblo no está guardando la ley de Dios. Entonces, el pueblo no está guardando la ley de Dios. Hubo una ocasión donde un grupo salió a una discoteca de madrugada. ¿Y usted sabe lo que pasó? La tierra se abrió y se lo tragó todo. Y hasta el día de hoy no han aparecido. Y eso no es noticia ni es nada. No, eso sucedió, eso está grabado. Ok. Bien, mis amados, Dios les bendiga en este día. Dios les bendiga. Bueno, yo leí la Biblia en un punto y no dijimos nada de ahí. Bueno, ese tema entonces está pendiente. Yo les decía, creo que ayer, que hay que darle gracias a Dios porque hay tema de más para hablar, porque lo fuerte sería que no haya de qué hablar nada. Siempre hay contenido, la Biblia siempre tiene contenido. Sí, amén, gloria al nombre de Jesús. Le damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a hacer el llamado a los amigos y a las amigas. Quiero recordarle, amén, que el canal mío está suspendido por una semana y que estamos transmitiendo por el canal de Francisco Candela y mi segundo canal, Apocalipsis TV, la voz del último llamado. Por eso es de vital importancia
que usted se suscriba a mi segundo canal. Se llama Apocalipsis TV, la voz del último llamado. Porque ya me han mandado 2 strikes en el mío. Y con un tercer strike, un tercer error, lo sacan del aire. Entonces, pero ya estamos aquí en el segundo canal, aprovechando precisamente esto que ha ocurrido, para que entonces estemos en contacto de cualquier manera. Amén. Claro, Entonces, claro. usted se entra al canal Apocalipsis TV, la voz del último llamado, entre, suscríbase y active la campanita de notificación, lo dicen todas, para que inmediatamente estemos en vivo, YouTube le esté enviando la notificación de que estamos en vivo. Y a la vez usted le da a compartir, porque así la persona que no nos han localizado todavía, que es evidente que hay personas que no nos han, porque se nota en la audiencia, Sí. no nos han localizado todavía. Sí, porque están acostumbrados al canal original. Exactamente. Entonces ellos, puede ser que por casualidad se topen con un video de eso que usted comparta y ellos den cuenta que sí, que estamos en vivo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar al hermano Luis que haga la oración por las Amén. almas. Vamos a orar por las personas que nos están escuchando ahora en este momento. Si hay personas en toda la parte también del Medio Oriente que también nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo, y quiere en esta hora reconciliar su vida con Dios, puede hacer esta oración con nosotros. Señor Jesús, en este momento yo te pido que tu presencia entre a mi vida. Señor Jesús, yo confieso en esta hora todos mis pecados. Te recibo como mi único Salvador en mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado jamás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Gloria Señor. a Dios. Bien, pues Dios le bendiga más, mis amados. Les dije al principio que la hermana Santa de Rosario está aquí con nosotros. Ella tiene un propósito. Quizá por eso no salió hoy, no quiso pasar aquí al frente. Gloria al nombre del Señor, pero ella tiene un propósito. Vamos a tratar, como ahorita tenemos el programa con Francisco. Así dice la Biblia. Sí. ¿En cuál canal? Aquí en este. En el de Francisco, ¿no? En el de Francisco. Ahí estaremos en Así dice la Biblia a partir de las 11:30 de la mañana. Vamos a ver si ella por lo menos ahí viene y nos saluda. Gloria al nombre del Señor. Y de esa manera, gloria